No hace mucho un hermano me preguntaba cómo reaccionar frente a aquellas personas que se portan mal, digamos así, en misa, ¿no? Están distraídas, mal vestidas, eh, están prestando atención a su teléfono móvil o no lo desactivan, eh, suena ruidosamente, algunos hasta lo responden, soy testigo, y decía cuál debía ser la actitud adecuada y yo insistía en lo que he ido aprendiendo poco a poco y me da vergüenza decirlo, para lo viejo que soy debería haberlo aprendido antes, ¿no? Pero así somos los débiles y pecadores, que de lo que debemos concentrarnos nosotros es de nuestra propia salvación, ¿no? Y esto me dejó mucho más convencido todavía y me hubiera gustado responderle a ese buen hermano que me hizo esta pregunta a través de las redes sociales, no antes, como hice, sino después de ver la película Wildcat, ¿no? En inglés Gato Salvaje, es digamos lo que en algunos lugares llaman tigrillo, cualquiera de esos felinos salvajes que no son un gato, que son, digamos, más grandes y más peligrosos, ¿no? Es una película muy, muy bella que ha hecho un actor muy importante, probablemente ustedes lo reconozcan, Ethan Hawke, o sea, Ethan Hawke, ¿no? Ha actuado en muchas películas, pero en Wildcat él es el director de una película en la que actúa su hija y actúa extraordinariamente bien, Maya Hawke, ¿no? ¿Y de qué trata la película? La película es una forma bien ingeniosa de narrar la historia de esa gran literata católica del sur de los Estados Unidos, de mediados del siglo XX, Flannery O'Connor. Yo siempre tuve una gran admiración por Flannery O'Connor, primero por sus novelas y sus cuentos imaginativos, oscuros. Y Flannery era una persona bastante introvertida, extremadamente culta, que muy joven descubrió que sufría de lupus y supo en consecuencia que iba a morir muy joven. Y efectivamente murió joven. Ahora se puede manejar muchísimo más el lupus de lo que se podía manejar en esa época, ¿no? En principio de los 60s, los 50s y los 60s. En esa época las mujeres solamente podían tomar algunos analgésicos y esperar su muerte. Y Flannery O'Connor lo hizo con una gran valentía. Se retiró a un ranchito familiar que se llamaba Andalucía, por admiración a la cultura española, en un pequeño pueblito en el estado de Georgia, ¿no? Que es, como saben ustedes, profundamente evangélico. Ella era una gran católica, gran defensora de la fe, una vida de mucha austeridad, sacrificio, sencillez, generosidad, extremadamente generosa con su tiempo, su colección epistolar, es decir, las cartas de ida y de vuelta de admiradores, de personas que le consultaban, de aspirantes a escribir, cuando ella ya era extremadamente famosa, pero seguía llevando una vida bastante reclusiva en su granja Andalucía, donde finalmente murió, ¿no? Entonces, no es que Flannery haya tenido una vida ni remotamente parecida a la de un gato salvaje, ¿no? Pero tanto sus novelas como sus cuentos son fascinantes. Muchos llaman ese estilo de literatura
norteamericana en inglés, el gótico sureño, ¿no? Porque Flannery O'Connor no fue la única, fue otro autor del sur de Luisiana, Walker Percy, que era contemporáneo y que también se hizo muy famoso y escribió estos libros de personajes trágicos, muy heridos por el pecado, pero donde al final siempre había una historia de redención, ¿no? Entonces, varios de los cuentos de Flannery O'Connor, Flannery con doble N, y O'Connor, O apóstrofe C-O-N-N-O-R, Flannery O'Connor, están en español y los recomiendo vivamente. Lo que hace esta película Wildcat y Maya Hawke actuando como Flannery, y si ustedes ven cómo la apariencia que tiene la actriz Maya, Ethan Hawke se proclama católico por si acaso, también su hija, y ustedes ven una foto, ven fotos de Flannery O'Connor y se sorprenden del tremendo parecido físico, ¿no? Muy bien logrado. Pero para darle este tono de aventura, y lo logra muy bien la película Wildcat, mezcla la vida de Flannery O'Connor con sus historias, con sus personajes oscuros, dramáticos, tragicómicos, de mucho humor, con elementos muchas veces grotescos o chocantes que Flannery podía producir no por su propia experiencia de vida, porque siempre llevó una vida muy bella, muy honesta, bastante solitaria, la gran dama del sur, como le decían, sino porque había adquirido por su sensibilidad y yo creo que por su vida de virtud, por si acaso hay un movimiento que quiere beatificar a Flannery O'Connor, y después de haber leído su biografía, más de una biografía, y varios de sus cuentos y una de sus novelas, yo soy partidario, dejo la última voz a la iglesia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la Flannery O'Connor, con la respuesta que yo le di a este amigo sobre cómo tenemos que preocuparnos nosotros de nuestra propia salvación? Rezar por aquellas personas que se equivocan y, por supuesto, cumplir con la obra de misericordia, que es corregir al que yerra, ¿no? O sea, corregir al que se equivoca es un deber del católico. Pero el católico tiene que hacer eso, corregir al que se equivoca, no criticar al que molesta. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Corregir al que se equivoca. Y muchas veces lo que hacemos es criticar al que nos molesta. Y esto, después de ver la película Wildcat, me vino muchas ganas de releer algunas cosas de Flannery O'Connor, aunque nunca me sentí súper atraído a volverlas a leer, porque sus novelas son excepcionales, sus colecciones de cuentos también, y es más fácil, son más fáciles, por eso recomiendo el que quiere comenzar por los cuentos, ¿no? Y no hay vulgaridad, pero sí hay descripción de la tragedia y de la miseria humana, ¿no? Entonces, no son fáciles de leer. Pero en el Flannery O'Connor tiene un cuento corto que me llamó mucho la atención. Este cuento corto se llama Revelation, ¿no? O sea, revelación. Debe estar en español. Y tiene un personaje principal que es la señora Turpin, ¿no? Y Flannery O'Connor pone en la señora Turpin una visión que, en la que ella ve el día del juicio final, ella que es una mujer correcta, ¿no? Que se porta muy bien, pero que ve a todos los pecadores del mundo que se ponen en línea para ver si entran al cielo,
y se sorprende de ver que una gran cantidad de pecadores están entrando al cielo en esa fila que va al cielo, y curiosamente la señora Turpin se da cuenta que ella, siendo pues una buena mujer, no le tocaba el turno todavía. Toda esa fila de pecadores iba pasando antes que ella, hasta que finalmente ella dice, al final a la cola estaban las personas como yo, dice Mrs. Turpin. Recuerden que esta es una visión, es como un sueño o una visión que Turpin tiene y que la comenta. Y este comentario que Flannery O'Connor pone en la boca de la señora Turpin dice lo siguiente: y ahí estábamos nosotros al final, responsables como siempre por que las cosas estuvieran en orden, para que respondieran al sentido común y para que tuviéramos un comportamiento respetable, ¿no? Pero la señora Turpin dice, la parte más chocante no solamente fue estar hacia el final de la cola, sino ver cómo aquellas cosas que nosotros creíamos virtud fueron quemadas antes de dejarnos entrar al cielo, ¿no? Esas virtudes que nosotros creíamos que nos estaban llevando al cielo eran quemadas antes de poder entrar al cielo. Esa es una lección extraordinaria de Flannery O'Connor, esa gran intuición de Flannery O'Connor. ¿Qué es lo que está diciendo Flannery O'Connor? ¿Que las virtudes están mal? No. Que las virtudes que se nutren del juicio y de la falta de caridad, básicamente nos hace fariseos. Recuerden ustedes la historia del fariseo, ¿no? El publicano se da golpe de pecho porque sabe que es un pecador y le pide perdón a Dios y le dice, Dios mío, ten misericordia de mí que soy un pecador, y no se atrevía a entrar al templo. En cambio, la oración del fariseo era, Señor, gracias por no hacerme como ese que está ahí atrás, porque yo pago mis impuestos al templo a tiempo, cumplo con los mandamientos. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Que uno se fue justificado y el otro no. Y que el que se fue justificado ante los ojos de Dios fue el publicano, el pecador. El ser publicano no era poca cosa, era ser un traidor al servicio de los romanos contra el pueblo elegido. No era poca cosa. Era vivir en estado de pecado. Entonces, Flannery O'Connor no está relativizando aquí el pecado, diciendo, no, al final Dios va a perdonar a todos los pecadores, no importa sus pecados. No. Lo que dice es, ¿cómo es tu caridad? ¿Qué inspira tus virtudes? Si tú te mueves a acercarte a los pecadores con misericordia, entonces serás juzgado con misericordia. Lo dice San Pablo. Pero si tú no te acercas con misericordia, te acercas diciendo, qué mal se porta esta persona, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que venga mal vestida a misa? Y es verdad que esté mal vestida. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Tal vez esa persona, tal vez, ha venido con lo que creía que era mejor lo que tenía. No, la malicia probablemente esté en nuestro juicio. La malicia posible de esa persona. ¿Cómo ha venido esta mujer provocadoramente? ¿Está bien que se vista así? No. ¿Es importante que sepa? Sí. ¿Que cambie? También. Pero ¿cuál es tu actitud frente a ella? ¿Juzgarla y criticarla? Y decir, menos mal que yo sé cómo vestirme y me visto bien. Esas son las falsas virtudes que
Flannery O'Connor pone en boca de la señora Turpin, de su personaje, en este cuento Revelation, que son quemadas para que pueda entrar al cielo. O sea, no le es negado al cielo. La señora Turpin no termina en el infierno en su visión, termina en el cielo, pero al final de la cola, y con muchas de lo que ellas creían virtudes: portarse bien, ser decente, y no originar o suscitar críticas de otros, quedar bien con la gente, no son virtudes cristianas. Pueden ser buenas virtudes de comportamiento, algo que era muy propio de la sociedad sureña, pero que podía contener una tremenda hipocresía. Entonces, por eso digo, porque puede afectar cómo vamos a ser juzgados al final de nuestros días, concentrémonos en el amor, en el perdón y en la misericordia. Y sí, ejerzamos esa obra de misericordia, de corregir al que yerra. El pecado no está bien. La mala conducta, el mal comportamiento no está bien. Dios no lo quiere. Pero Dios nos juzga en base a nuestro sincero deseo de servirle y el mejor esfuerzo que hacemos por amar. Y gente que no ha recibido la educación o la formación suficiente puede estar motivada por más amor. La idea de la falsa misericordia que dice que desaque todos los pecadores, siendo pecadores, haciendo lo que se les da la gana, sin que se corrijan, Dios no solamente los quiere, sino que los va a recibir en el cielo, es falsa, es una falsa misericordia y es fatal, porque nos quita el deseo de evangelizar y de enseñar. Pero Flannery O'Connor tiene mucha razón. Si no queremos ser parte de esa advertencia de Jesucristo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, asegurémonos que actuamos con profunda caridad y que no juzgamos, que corregimos con amor al que se equivoca, a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, pero no que juzgamos y criticamos sintiéndonos mejores. Que tengas un buen día.